Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Hoy vamos a ver un resumen de todo lo que trae la beta de la 7.0 SNES Naya, porque no solo esta versión 6.7 trajo mapa y la luna estuvo bastante buena más Sandrone. La 7.0 siempre, la primera versión de una región es espectacular y no suele decepcionar. Pero es que encima que la 7.1 es el aniversario, más el rito de las linternas, más, como siempre, volver a Liyue, más algo confirmado relacionado con la oleada de buffos a los personajes de Liyue. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, tenéis 2 bendiciones lunares por apoyar el canal cada día de forma free to play. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si están comiendo y gracias por estar ahí. Voy a cortar las intros a partir de ahora, así que dejadme en los comentarios si queréis que la intro sea más cortita. Así que gracias de nuevo y vamos con todo el contenido de todo lo que veremos en SNES Naya, que va a ser espectacular. Yo tengo muchísimas ganas y de hecho estamos de extensible. El último extensible que duró 1 año y 3 meses empezó también en Simulanka, que fue la versión previa final de Fontaine antes de Natlan, y estamos repitiendo la historia otra vez. Pues bien, vamos a empezar con el checklist porque tengo todo por ahí apuntado. Lo primero es que va a haber obviamente una misión de Arconte principal. Se rumorea que va a haber 2 misiones de Arconte, como últimamente ha habido en muchísimas de las versiones de Genshin Impact en Notcry. Y conoceremos a la Sarina, sabremos el plan principal por el cual reunir la Gnosis, sabremos qué pasó con la Gnosis Piro de Mahuika, que no se sabe qué pasó, pero hacer la misión que no la haya hecho todavía, y sabremos el plan final de los Fatui y para muchos quizás uno de los cierres de la trama más importantes de uno de los videojuegos también más importantes de la historia de los últimos 6 años. Así que cuidado con la misión principal, que va a ser mucho texto, que dijeron que metieron no sé qué botón que hacía que las misiones fueran más rápido. Ya le hemos probado la 6.7, adivinen. ¡Humo! ¡No fue nada! .jpg. No han metido nada nuevo y no hay botón de skip todavía. Siguiente, los 2 personajes nuevos, Odette y Alyosha. Son 2 soportes los dos. Alyosha es healer y Alyosha, he de deciros que es un soporte healer electro para los equipos de Stellar Conduct, no para Stellar Swirl porque es electro, pero que sí pueden convivir ambos elementos y ambas reacciones. Pero básicamente Alyosha es una especie de upgrade de Kiki, pero por ahora solo mejora a Kiki si tenemos a Alyosha con C6. Si no es C6, Kiki sigue siendo mejor, sorprendentemente para muchos. Pero también se puede combinar junto a Kiki, porque Alyosha sí va a ser mejor que Beidou o que Diona o que todo el resto de personajes que no son Sandrone y Emiko, pero tendremos más equipos en el futuro. Hay un vídeo hablando solo del kit de Alyosha para quien quiera saber lo que hace el personaje, lo que está ahora mismo escrito en la beta, que está por aquí y está bastante fuerte. Luego, Odette. Más de lo mismo, hay un vídeo hablando del kit de Odette, va a ser la must pull en mi opinión de todos los equipos de Stellar Swirl y Stellar Conduct, y es básicamente un sub DPS fuera del campo que aplica mucho crío y hace mucho daño de ambas reacciones dependiendo del equipo en el que te encuentres, pero aparte da una cantidad de buffos que no tiene sentido. Da una cantidad de buffos al Stellar Swirl, al Stellar Conduct, al daño general del equipo y una cantidad de cosas acumulables, incluso con las constelaciones, salvaje, literalmente salvaje. Es como si, teniendo 3 equipos lunares, tuviésemos literalmente un personaje que upgradease los 3 equipos lunares, como Columbina. Pues ahora mismo Odette es la Columbina de los 2 equipos estelares, si no hay más en el futuro, así que cuidado con Odette, que es crío además. Luego, las nuevas armas de la forja, del pase y los sets. Las armas de la forja no son globales, son más específicas de las nuevas mecánicas de Stellar Swirl y Stellar Conduct. Las armas nuevas del pase de batalla sí son muy buenas y sí son globales para mecánicas y personajes antiguos. Lo he comentado en un vídeo. En general dan la mayoría probabilidad crítica o daño crítico. Una da recarga, si no recuerdo mal, de forma extraña, pero es muy buena. Y luego los nuevos sets de artefactos, que serán un set de DPS de Stellar Swirl, que es el mismo que tenemos ahora de Stellar Conduct, el que ya existe y farmeáis para Sandrone, pero en Stellar Swirl. Y el otro set es el set de soportes de Stellar Conduct y Stellar Swirl. Es decir, es un set que si el personaje fuera del campo activa una de estas reacciones, le va a dar un bono a todo el equipo del 50%, creo que lo han nerfeado al 40 ahora, de daño en Stellar Conduct o Stellar Swirl, que se va a usar y se va a refarmear para vuestra Kiki o posiblemente para Alyosha, porque Odette hace mucho daño y no creo que tengáis que llevar a Odette con el set de soporte, sino con un set de DPS fuera del campo, como el que lleva ya Emiko, que es el set de Sandrone, que es el de Stellar Conduct, de Stellar Swirl. Hay un vídeo hablando de las armas del pase, de las de la forja y de los artefactos, que está por aquí para que sepáis todo lo que llega nuevo, para que lo entendáis bien, aunque os he hecho un muy buen resumen de hecho. Siguiente.
Va a haber nuevos libros, por supuesto, esto es obvio, nuevos materiales de enemigos y de ascensión en los nuevos dominios para gastar resina para los nuevos personajes, guardar lunas, y aparte va a haber un boss nuevo de mundo que es precioso y está espectacular, que no lo puedo enseñar, pero está en el Discord, link aquí abajo en la descripción para uniros al Discord y ver todos los vídeos, todos los leaks de todo lo que va saliendo. Bienvenidos al Discord y disfrutar mucho, porque de hecho es uno de los Discord más grandes de gachas de habla hispana, porque también tenemos Guguita en el Discord, que le guste Guga, jueguen Guga, sigan el canal de Guga. Tremenda, te la he colado, y no lo esperabas. Luego, los buffs a Stellar Swirl, a la propia Sandrone, y básicamente hay un rework general a todo lo que se va a incluir en la mecánica del torbellino nuevo, que es el Stellar Swirl, que es torbellino crío. Básicamente hay un montón de personajes, Anemo la mayoría, y otros que no son Anemo, como Scoffy, que os puede sorprender, donde van a incluir en sus descripciones que todas las... literalmente, para que me entendáis y en resumen, el 80% de estos buffos es que cualquier personaje que tuviese mecánicas de torbellino crío o reacciones crío en general, se le va a incluir que también interactúen con el Stellar Swirl. Esto no significa que ahora estén rotos, pero sí significa que van a poder interactuar. Como dije, analizando los cambios en la beta, Skirk y Scoffy concretamente no van a modificar sus principales pasivas, que es que el equipo esté formado solo de hidros y críos. Pero hay una pequeña noticia que lo haré en otro vídeo, y es que supuestamente Vainitza sí va a funcionar en el equipo de Skirk porque es hidro y tiene pues muchos buffos y mecánicas al hidro, al crío y al Anemo para el Stellar Swirl, o hacer equipos futuros de Permafrost con Stellar Swirl, pero esto ya lo veremos cuando salga el personaje. El resumen es que va a haber buffos a Stellar Swirl, que le van a incluir Stellar Swirl a muchos personajes, pero sobre todo, he dicho el 80% son solo incluirlo en el kit, no cambia nada. Pero hay un 20% de personajes a los cuales sí les van a hacer que tengan mecánicas y que incluyan y buffen el Stellar Swirl, como lo hicieron Beidou, Yaemiko o Kiki con la nueva mecánica de Stellar Conduct. Entre ellos, uno de los más importantes va a ser Kazuha técnicamente, otro de ellos va a ser Ifa, que al igual que daba como un bono al electrocargado, también dará un bono al Stellar Swirl para ser una especie de 4 estrellas DPS en campo, más que DPS activador, porque va a estar en campo pero no va a ser el DPS. Y algunos otros personajes que comento en otro vídeo que está por aquí, porque no sé cómo lo han hecho, pero a Nahida le van a meter un buffo a Stellar Swirl, que yo no sé cómo, porque ella no tiene mecánicas de torbellino de ninguna manera, pero se supone que Nahida está en la beta y tiene cambios en el kit. Está por aquí el vídeo, así que ir a verlo, porque no puedo en este vídeo explicar uno por uno, porque ya lo hice en otro vídeo, porque si no estaría 2 horas en este vídeo. Siguiente, va a haber un modo extra, que esto es el modo shooter. He visto cómo es, hay vídeos y están en el Discord y también en Twitter. El Twitter de la comunidad también está por aquí abajo. Vamos a llegar pronto a 40.000 seguidores en Twitter, así que muchas gracias. Y el Discord ya pasó los 30.000 hace tiempo, así que muchas gracias también. Es una locura. Pues básicamente el modo extra shooter es una especie, para que me entiendan, parecido al housing o parecido al TCG, es decir, es una especie de modo de juego dentro del juego semi-separado, pero este parece mucho más trabajado y a mí por ahora me gusta. Yo no sé si van a hacer como que te lo juegues al principio y te rusees todas las recompensas y luego se quede en segundo plano de adorno sin tener verdaderas recompensas o cosas que merezcan la pena para volver a entrar. Pero tiene relación con el tren, tiene relación con una especie de minimapa que quizá van actualizando en el que tienes que entrar y hacer distintas fases, tiene su propio árbol de recompensas, tiene muchas mecánicas, sinceramente, opinión personal. Repito, opinión personal, seguramente han tomado muchísimo del Milastra, de los niveles que ha hecho la gente de shooters para prácticamente, como digo, no pagarles nada y luego diseñar este nivel de aquí, y básicamente sí hay mucho trabajo en la beta, porque lo que he visto hasta ahora es que hay un montón de tipos de armas, hay granadas, hay un conteo de munición bastante eficiente, hay movilidad, es decir, literalmente Genshin parece Borderlands. Para quien haya jugado al Borderlands, que es un muy buen juego, por cierto, Genshin parece Borderlands con este modo de juego, así que vamos a ver cómo lo implementan, hasta qué punto es importante en la trama, porque parece ser que en la misión principal van a meter varias veces el modo shooter, pero la realidad es que es luego aparte un modo de juego aparte, es un modo de juego externo, pero parece ser que va a ser muy interesante. Siguiente, el viajero crío. El viajero crío está roto, es un sub DPS fuera del campo que activa el campo, que también lo activa Sandrone y no lo activa nadie más hasta ahora, es decir que todos los equipos van a llevar o a Sandrone o al viajero crío por lo menos hasta la 7.1, es decir, de aquí a 2 meses más, casi 3, y aparte es muy buen personaje, puede ser DPS o soporte. Como soporte es útil, es fuerte, puede activar este bufo que os he dicho y da unos pequeños bufos aparte de aplicar y activar la reacción de Stellar Swirl y Stellar Conduct,
Conduct y activar el campo. Y puede ser un DPS que se ha calculado sus daños como DPS con los equipos de Stellar Conduct y Stellar Suite, con los personajes que tendremos, que en ese momento van a ser pues el viajero Crío con Jae Miko, con Odette y con Alyosha, o con Kiki en vez de Alyosha, y tiene DPS free to play con todo AC0 y armas 4 estrellas, menos el viajero que se considera 5 estrellas y su arma nueva gratis, que ahora hablo de ella, va a ser 5 estrellas, pero se considera coste cero porque te lo va a dar gratis el juego. Tiene unos DPS por encima de 150k. Significa que es más fuerte que incluso muchos de los equipos lunares cuando salieron antes de salir Columbina en Notcry, siendo un power creep a literalmente todo el resto de equipos. Tiene DPS por encima de 150k a mínimos, que a la que le metas Odette y su arma o algún dupe sumando y subiendo el daño del equipo de Stellar Conduct, de Stellar Suite, o tengas la C1 de Jae que no está calculada, pero sabéis que se puede pillar gratis con el selector de constelaciones, el equipo se va a 200k. Con el viajero de DPS. No me lo puedo creer. Sí, es un viajero roto. De hecho, tengo ganas de que salga la versión porque una de las primeras cosas que haré es la build del viajero Crío. Es que voy a equiparlo. Luego os pongo la contraparte, siempre un poco de hype y un poco de cabeza. Lo van a power gripear muy posiblemente. Como soporte nunca va a ser mejor que Odette y como DPS nunca va a ser mejor que Sandrone. ¿Qué significa? Que ya ha nacido power gripeado, que es muy bueno y es un personaje más, y un personaje extra siempre está bien y encima es gratis, pero como DPS no es mejor que Sandrone y como soporte no es mejor que Odette, y son personajes que salen, uno existe ya, Sandrone, y otro saldrá a la 7.0. Así que una de cal, una de arena. Y el arma hay cálculos de que si haces todo el contenido a 7.0 vas a poder refinarla a R3, y el arma es 5 estrellas, 33 de probabilidad, 608 ataque base, esto es gratis, y luego la pasiva solo la puede activar el viajero. La pasiva le da daño crítico, ataque porcentual y más energía. Es muy buena el arma porque permite que el viajero se juegue prácticamente sin energía, teniendo en cuenta que al activar el elemento crío ganaréis 15 más de probabilidad, y el viajero tiene buffos pasivos de 20% de recarga al activar el electro, etcétera, que se pueden usar todos al mismo tiempo además, o sea que el viajero va a estar muy fuerte, sinceramente. Así que por otro lado, el viajero muy poderoso para muchas cuentas. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Siguiente. Mapa nuevo. El mapa nuevo hay cálculos y se ha enseñado lo que puede llegar a ser, y básicamente es más grande que lo que llegó en la 5.0 de Natlan, y es más o menos quizá un poco parecido o más que el mapa que llegó en Sumeru, porque en Sumeru llegó un mapa muy grande, la 0, la 3.0 si no recuerdo mal, pero es verdad que era un mapa que a la gente se le hizo pesado, vacío, lleno de cofres de 2 protogemas, con excusas malas para hacerte perder el tiempo y que el mapa parezca entre comillas más grande de lo que era y no era tan grande. Así que vamos a ver si este mapa de Snezhnaya, el hecho de que sea grande, además es compatible con el poder explorar y disfrutarlo correctamente, y no que sea grande, pero que sea grande y encima malo, que fue el de Sumeru. Así que vamos a ver. Luego, dentro de todo eso, hay muchos, pues ya sabéis, santuarios nuevos, llaves nuevas, crioculos nuevos, una nueva estatua de los 7 de la Sarina, que es espectacular, es muy bonita, y todo esto nos traerá, pues como siempre, más recompensas, deseos y demás. Y con los deseos vamos al siguiente punto, los deseos de la versión. Pues bien, hay unos deseos calculados en la beta, pero en la beta no está todo todavía, porque sabéis que los deseos de la beta luego sale la versión y es un poquito más. Entonces, ¿cuántos deseos hay? Pues bien, hay 94 deseos full free to play promocionales y 17 del permanente. Quien tenga bendición lunar, que os la recomiendo, ya son 117 deseos promocionales y 17 del permanente, y bendición más pase de batalla, 126 promocionales más 17 del permanente. Es una versión generosa, pero no son 150 como lo fue la 5.0 de Natlan. Es decir, cada día hay menos deseos, más personajes, vamos a llorar por los recursos, miñi miñi, señor de la pantalla, regala una bendición. Pues a
apoye mucho los vídeos, porque seguramente pueda regalar. Ojalá lleguemos pronto a los 220.000 suscriptores en el canal, que ya estamos de camino. Siguiente punto. Esto es muy importante y es que en la beta, hasta hace poco, lo dije en un vídeo hace poco, pero me parece una noticia muy importante. El Stellar Conduct, el campo, es distinto al de Stellar Swirl y no se podían combinar ni haber equipos juntos ambos. A día de hoy en la beta ha habido un cambio y sí se están pudiendo combinar y jugar equipos de ambos, pero sí que os adelanto que muy posiblemente se jueguen full equipos de Stellar Conduct y full equipos de Stellar Swirl por separado, aunque haya soportes que sean compatibles, como Odette, como el Arconte Crío o como seguramente Sandrone, porque Sandrone hay un buff en el que le van a meter que sea un DPS de Stellar Swirl igual que es un DPS de Stellar Conduct hasta ahora en la beta. Puede que lo cambien. Y siguiente punto, que este es el que más os va a gustar. 7.1. Aparte de que está habiendo ya como rumores de los kits de los personajes que faltan por salir, ya se sabe su elemento porque está en su visión del tráiler y de los modelos 3D de la beta, se está especulando los kits de los futuros personajes. Eso lo comentaré en otro vídeo, a ver qué se sabe hasta ahora. Vainitza, que es Hydro, Valeri, que es Electro, pues Larconte, que es Crío, ¿no? Vishna, que es Anemo. Se sabe que en la 7.1 va a llegar como mínimo 3 cosas seguro, que esto no es señor de la pantalla, es muy lejano, en la beta esto no se puede saber, tal, no sé qué, tienen razón y yo siempre he dicho eso. Hacer caso a los leaks de la beta actual porque son cosas que se están jugando ahora mismo en las betas. Si es más para allá de algo que no existe la beta, con la 7.1 es muy sus y no le hagan caso porque suele fallar casi siempre. ¿Pero qué tenemos? Que es el aniversario de Genshin Impact. Eso no se puede fallar porque no está la beta. Que el aniversario resetea los por 2 y que siempre es el rito de las linternas de Liyue. Eso sí lo sabemos y es seguro y no se puede fallar. Además, en la 7.1 llega Vishna, que es Anemo, y todo el mundo dice hasta ahora en los datos internos de Hoyoverse que va a ser el DPS de Stellar Swirl y que va a ser más fuerte que Sandrone. Quizás otra vez power creepea al juego, número 1, el más fuerte, no sé qué. Esto ocurre en otros gachas, ocurre en Wuthering Waves. Pero no ocurría de una forma tan agresiva en Genshin y ahora sí. Salió Sandrone, número 1. Salió Zibai, número 1. Ahora sale Vishna, número 1. Y quizás sale otro carry y otra vez número 1. No sé si este es el mejor de los caminos, porque una cosa que diferenciaba a Genshin como número 1 de los gachas era literalmente esta, que intentaban que todos los personajes tuviesen protagonismo, que todos se pudieran jugar, que todos tuvieran niveles de poder estables, que el power creep no fuera tan agresivo y tan obvio, porque los jugadores pierden las ganas de sacar cualquier cosa porque dicen, bueno, sí, esto es lo mejor del juego, pero en 2 meses hay otra cosa que es lo mejor del juego. Y ya no quiere sacar los personajes, así que no sé qué va a pasar con Vishna, pero sí, DPS de Stellar Swirl, que irá con Odette seguramente en la 7.1. Y por último, hay muchas posibilidades de que la 7.1, Rito a la Linterna, más allá nuevo chino, esté el buff a los personajes de Liyue, entre ellos Zhongli y Beidou ya no, porque ya la han bufado, pero muchos otros personajes de Liyue, como la propia Xiangling o Xingqiu, que puedan mejorar mucho más aún de lo que ya son. Si a Xiangling le meten 16 de utilización, 18 de cooldown, la vuelven una diosa y vuelve a ser uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Así que veremos. Poquito más. Esto es el resumen de todo lo que nos trae Sniez Naya. Hay alguna cosa por ahí que me parece algo sus, con lo cual no lo he puesto en el vídeo, pero ya lo veréis con el tiempo porque hay un par de sorpresas más por aquí que veremos en el livestream de Sniez Naya. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito, que estén muy bien. Gracias por ver hasta el final.